cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Si usted, dentro de las aficiones que pueda manejar o de los intereses que tiene, quizás pudiéramos considerar ahí la geopolítica como uno de ellos, esta reseña le puede interesar y va a ser apropiada a sus gustos. Vamos a hablar por qué y de qué se trata todo esto. Una de las premisas de este canal, como usted quizás puede haberse dado cuenta, es que trabajamos diversos tipos de texto que nos llaman la atención y nos parece prudente discutirlos. Y además, los arbotantes, las fórmulas que han ayudado a la aparición de esos textos. Hoy tenemos uno de geopolítica. Y es un texto que apareció luego de un paper. Digamos que esto siguió el curso natural en lo que en la academia se conoce como una publicación. Primero fue un paper donde su autor se aventuró con un artículo académico, apareció en la revista The Atlantic en el año 2015. Dado el éxito de lo que él planteaba, y vamos a ver por qué es interesante, en el año 2017 el sujeto se aventura entonces a producir un texto y se lo publica la editorial Scribe. Este texto es el que estoy hablando. Está en inglés. No conozco si tiene traducción en español. Yo lo adquirí a bastante módico costo, por ello se los presento así. Destinado para la guerra. Destined for War. Y dice aquí, Can America and China escape Thucydides' trap? Es decir, el texto ya de una plantea la gran interrogante de una cosa que él va a estar tratando de elucubrar y tratando de desarrollar. Él lo llama la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides y de qué está hablando? Básicamente, él lo que plantea en términos más o menos realistas, se puede decir así, dentro de las escuelas de las relaciones internacionales, él dice que tanto China como los Estados Unidos están en colisión de curso. Es decir, si todo sigue como va, y de acuerdo al aprendizaje que nos hemos obtenido de diversos casos históricos, es muy posible que estos dos países se enfrenten por una u otra razón que la circunstancia proveerá en el futuro en una guerra de diversa magnitud. Y entonces, lo que está tratando de plantear aquí el señor Graham Allison, que es un profesor, entiendo, de la Universidad de Harvard, él lo que nos está diciendo es qué maneras podemos encontrar para evitar esta trampa de Tucídides. Y lo más interesante, lo primero que usted tiene que saber es que él ha hecho algo que a mí me parece muy prudente en términos pedagógicos. Él abrió dentro de su página web una cantidad de casos que están expuestos en el libro y que además aparentemente o sus alumnos o él mismo han enriquecido estos casos. Él plantea 16 casos históricos, hay otros casos más que se pueden añadir, en donde se ha dado esa especie de colisión de curso entre dos países o dos grupos de países que por diversas razones nos presentan un grupo, un país o un grupo de países que sería el establishment o el status quo o el país que está establecido como potencia dominante y un país que representa el rol de potencia naciente. Y entonces, ¿cómo eso puede darse? Hay casos proverbiales que usted inmediatamente podrá asociar. Le podemos decir el caso de Alemania a finales del siglo XIX, cuando luego de la fundación del país, ya cuando Prusia funda la nación alemana en 1871, luego de la guerra franco-prusiana, empieza Alemania a crecer con unos parámetros como solamente China los ha producido entonces ahora en el siglo XXI, es decir, prácticamente la población en el caso alemán se multiplicó de una manera increíble, cantidades de patentes, sobre todo en la industria farmacéutica, ampliaciones incluso coloniales de un país que no había tenido colonias, en fin, el país empezó a tener un crecimiento máximo y empezó luego del comienzo del siglo XX a desarrollar incluso una marina. Era cuestión de tiempo, dicen algunos expertos. Esto no es una verdad escrita en piedra. Estos son hipótesis importantes que se manejan dentro del estudio de las relaciones internacionales con apoyo al método histórico, por supuesto, usando la historia siempre como una especie de bastón allí para tratar de argumentar mejor o peor una situación. Entonces, muchos dicen era cuestión de tiempo para que pasara lo que pasó. Si Gavrilo Princip le metió un tiro a Fernando en Sarajevo, etcétera, al príncipe Fernando, lo que venía, pues eso es una cosa realmente circunstancial. Era cuestión de cualquier chispa que iba a iniciar esa guerra. No se sabía si con la magnitud con la que se dio, pero sí definitivo que iba a darse un conflicto. Esa tesis es una de las tesis que maneja él. Sin embargo, dentro de los 16 casos históricos que plantea el libro, muchos otros se resolvieron de forma pacífica. Por ejemplo, le cito uno muy interesante que la gente suele olvidar. Siglo XV, luego de las diversas
guerras intestinas que manejó la sucesión castellana y luego lo que fue Portugal, Portugal y España se enfrentan a el crecimiento de dominios marítimos y producen, en vez de una guerra que hubiera sido fratricida y terrible entre los dos, produjeron sendos tratados que pueden discutirse a la luz de la historia contemporánea si fueron buenos, malos, mejores o peores. Pero tenemos en 1479 el Tratado de Alcazovas, que divide gran parte de la territorialidad y le entrega a Portugal parte de las islas Azores, etcétera, y España se queda con las Canarias y todo eso, un repartimiento. Y luego el Tratado de Tordesillas, 1494, cuando incluso luego de las bulas alejandrinas, eso fue Rodrigo Borja que empezó a sacar unas bulas en relación a los descubrimientos ya de Colón y un replanteamiento geopolítico del mundo y de la territorialidad, se produce entonces la famosa división en donde España le toca los descubrimientos de una parte del globo y a Portugal otra. Entonces usted se puede dar cuenta que no siempre el hecho que haya una potencia dominante y una potencia naciente, perdón, garantiza que todo culmine en una guerra. Hay otros casos, y los vamos a ir discutiendo a propósito de ello, que pudiera decirse, bueno, fíjate, acá esto no tenía por qué terminar en una guerra. Muchas veces, es cierto, de los 16 casos, la mayoría sí terminaron en conflictos bélicos, pero puede darse el caso en distintas oportunidades que la situación se resuelva por otros medios. A propósito de ello, el libro es un poco más extenso, yo no quisiera botagarlos con las 300 y tantas páginas que tiene, pero considero prudente que repasásemos acá con alguna lupa, primero los 16 casos, primero la tesis fundamental del sujeto, luego los 16 casos, algunos otros casos aledaños que plantean como una base de datos extra que están en la página web, por cierto, y usted puede acceder a ellos, y luego lo que él denomina las famosas 12 claves para la paz. En base, repito, al aprendizaje histórico, él se permite deducir elementos que él argumenta y nos dice, bueno, si se dan estas condiciones, pudiéramos evitar una guerra. Una de las cosas que esgrime, y ahí se le ve que tiene una impronta liberal fuerte, por ejemplo, es la hipótesis de Immanuel Kant. Él, una de esas claves de la paz es que dice, bueno, cuando los países están imbuidos dentro de una organización superior a ellos mismos, entiéndase en este caso, no sé, piense usted, la Unión Europea entre dos países europeos o la Organización Mundial de Comercio, para poner a China y Estados Unidos, etc. En la medida en que el tejido los vaya imbricando y produciendo más conectividad a nivel económico, a nivel de tratados comerciales, se hace más difícil la posibilidad de un conflicto porque aumentan los costos de esa posible guerra. Eso también se conoce en relaciones internacionales como la tesis de Voltaire, cuando en sus cartas inglesas Voltaire decía los ingleses están más abocados a estar haciendo negocios en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo guerras como hacemos en Francia. Esa era su opinión en ese momento. Lo interesante del caso es que sí es cierto que allí donde los países están más interrelacionados económicamente, se hace mucho más difícil que se produzca un conflicto bélico. Esa es, para ponerlo en dos platos así sencillo, esa es la tesis basal de la Unión Europea. Cuando Monet y toda la gente que empezó a hablar de las asociaciones para el carbón y el acero entre Francia y Alemania, lo que se buscaba era revertir siglos de historia donde estos países, por A, por B o por C, terminaban siempre en diferentes conflictos. Y esto lo podemos ver a lo largo de los siglos, en donde en un caso Alemania dominaba parte de Francia, en otro caso Francia dominaba parte de Alemania. La Alsacia-Lorena es un gran ejemplo en donde se ve que pasaba de manos de un país a otro. La Unión Europea, una institución supranacional, viene a resolver el conflicto de esos dos países en términos que, al tener intereses comerciales, se presupone que cualquier otra situación pues, puede dirimirse de una manera un poco más elegante y pacífica. Eso sería una de las tesis. Y hay 12 que quisiera discutir con todos ustedes. Entonces, tengo acá en mis manos bastantes cosas que anoté, incluso algunas reflexiones mías, porque lo que aplica Allison, y por ello el texto me ha llamado la atención, es un conocimiento histórico importante. Ya ustedes saben que acá no goza de mayor aprecio esa academia que está siempre con el lema de publish or perish, es decir, publique o perezca, lo cual termina redundando en una cantidad de artículos académicos que son realmente lamentables y libros que son peores, pero que los publican las editoriales porque logran con algún menor tiraje recuperar y ganar algo de dinero, pero eso no aumenta ningún tipo de conocimiento. Las tesis como la de Allison, lo que tienen, y por ello los académicos no se aventuran tanto, es que él se lanza con una hipótesis grande. En una hipótesis grande dice, bueno, esto pudiera estar pasando, por supuesto. Está en nosotros encontrarle falencias, buscarle la quinta pata a ese gato o ver en qué parte allí no se sostiene
dinero puede sostenerse. Eso es justamente lo mágico y lo más hermoso dentro de la posibilidad de las hipótesis académicas. Usted lanza eso al ruedo y bueno, la gente le encontrará falencias y defectos y que vaya quedando lo que pueda sostenerse por sí mismo. Eso sería la idea. Por ello el texto de Allison, que por cierto no lo he visto tan reseñado quizás como sea, como pudiera ser el caso, porque es una tesis atractiva y revela de su parte además un conocimiento clásico interesante. Por lo menos es uno de esos sujetos que a pesar de estar interesado en relaciones internacionales, se leyó a Tucídides, es decir, lo leyó a fondo, lo ha discutido, no solamente lo reseña como una bibliografía al final de un paper, sino que se ve que lo ha trajinado fuertemente. Entonces, paso directamente, les repito, este es el libro, lo adquirí muy económico, no es un libro costoso, creo que se consigue en diversas ediciones, esta que yo pude adquirir fue bastante económica, está en inglés, no sé si existe en español una traducción, me permito recomendarla, aunque el libro tiene las cosas muy especializadas de la jerga de las relaciones internacionales, sin embargo, él produce bastante discurso coloquial en muchos de los términos y hay mucha obsesión. Y acá nos damos cuenta de varios puntos, y permítanme ustedes esta digresión breve. Nos damos cuenta al leerlo que primero es la mentalidad obsesiva que tenían los norteamericanos antes del COVID y justamente eso, que era esa China que luego se enfrentó, porque esto fue publicado en el 2017, China recibe un vuelco durísimo cuando se produce el COVID, esta virosis o esta así llamada pandemia, todavía no sabemos si lo fue, pero así se le reseña públicamente, esta pandemia que a China la golpeó durísimo, al mundo también, pero a China durísimo y además demostró falencias enormes dentro de la política sanitaria de ese país, dentro de la política de salud de ese país, que mostraron una vez más que era más grande la sombra que la realidad que China manejaba. Es decir, lo que se veía desde Occidente como aquella potencia en ciernes que ha hecho todo ese crecimiento económico y todo ello, bueno, socialmente todavía tenía grandísimos problemas. Y bueno, las típicas falencias de un Estado que pretende ser totalitario, pero que no puede serlo, ¿no? Entonces, allí vamos a ese punto. Destinados para la guerra. Aquí paso entonces a leerles algunas cosas y, por supuesto, la venia de quienes nos escuchan, porque voy a ir traduciendo en la medida en que voy leyendo, lo cual no siempre garantiza ni velocidad ni calidad, pero hacemos lo mejor que podemos. Paso entonces acá directamente al prefacio. Estoy en la página, sí, el prefacio, esto no tiene ni siquiera número la página, pero fíjense lo que dice acá. ¿Cuál es la gran idea de este libro? En una frase, la trampa de Tucídides. Cuando una potencia creciente, o un poder creciente, digámoslo así, amenaza con desplazar una potencia que está rigiendo, se encienden las alarmas. Hay peligro adelante. China y los Estados Unidos están en este momento en una colisión en colisión de curso para una guerra, a menos que ambas partes tomen decisiones y acciones difíciles y dolorosas para revertirlo. Entonces, fíjense, ahí tiene usted la tesis. Él dice, tal y como están dadas las cosas, es cuestión de tiempo. Es interesantísimo que esto se diga así en 2017, porque si nos metiésemos en la máquina del tiempo y nos fuésemos al año, por decir algo, 1913, 1912, esa misma reflexión la hubiese podido encontrar usted en relación a Inglaterra y Alemania. Por ejemplo, era cuestión, mucha gente, muchos analistas, muchos periodistas de esa época, decían, mira, aquí lo que falta es una chispa. Y en ese momento, esa chispa podía suceder de muchas maneras porque había gran cantidad de alianzas. Todavía ese es el mundo de la Europa decimonónica, donde los países estaban en permanente dinamismo. Entonces este país se aliaba contra este para el otro y estaban en una permanente política de equilibrio entre fuerzas, cosa que la hacía mucho Inglaterra. Fíjense un detalle. Cuando Churchill, en ese momento ministro de Guerra y Marina, cambia la maquinaria de la Marina inglesa de carbón a diésel, esto sucede en el año de 1911, basándose en el poderío y el dominio de Inglaterra sobre la Persia, es decir, sobre gran parte del Medio Oriente. Estaba haciéndolo con miras estratégicas a un posible conflicto. En cambio, toda la marina que estaba creciendo de parte de Alemania todavía se manejaba con el carbón del Ruhr, es decir, del Valle del Ruhr, una parte donde sacaban gran parte del carbón. Entonces, ya puede usted darse cuenta que algo flotaba en el aire. Si usted se pone a ver las acciones que han venido sucediendo entre los Estados Unidos y China, tanto en el Pacífico Sur, tanto en diversos países latinoamericanos o de África, donde se nota un desplazamiento de la figura de los Estados Unidos o del anterior poderío económico de los Estados Unidos o de sus áreas de influencia, muchos pudieran decir, bueno, el curso está establecido a que se produzca en algún momento, no sabemos cuándo ni por qué, una colisión. Y justamente eso, ahí tiene usted. Ahora, ¿por qué lo llama él la trampa de Tucídides? Vamos entonces a darle
nuevamente palabra al texto. Y es la cita de Tucídides donde él dice lo siguiente. Dice, fue el ascenso de Atenas y el temor que esto instaló o produjo en Esparta lo que hizo esta guerra inevitable. ¿De qué se está hablando acá? Bueno, ese mundo griego que muchos hemos idealizado, el mundo del siglo V en Grecia, el mundo de aquel Sócrates, piensa en Sófocles, piensa en Esquilo, de los grandes autores de teatro, de los grandes filósofos, Platón y todo aquello, ese mundo se viene a pique cuando justamente dos de las grandes ciudades-estado, que por cierto habían luchado juntas contra Persia unos años antes, esas dos ciudades se enfrentan. Nuevamente se podría arguir la tesis de que era inevitable porque el crecimiento de ambas, y ambas produjeron una liga de alianzas con diversas otras ciudades-estado, era cuestión de tiempo para que se enfrentaran. Y al enfrentarse, se destruyeron una a la otra. En términos nominales, si usted lee la obra magna de Tucídides, que es esa guerra del Peloponeso, Tucídides mismo era ateniense, ya le vamos a hablar un poquito de ello, cuando esas dos ciudades se enfrentan y producen una guerra que va a durar décadas, nadie ganó. Es decir, nominalmente se dice ganó Esparta, pero realmente allí no ganó nadie. Y los dos quedaron completamente destruidos al punto que Grecia, al pasar al siglo IV, ya esas dos ciudades tienen muy poca relevancia, son primeramente barridas por Tebas y luego por Macedonia, que es un país que quedaba al norte y que viene con un reino y barre totalmente a Grecia y la domina. De manera que es muy interesante ver ese planteamiento. ¿Era inevitable eso o no? Y él los dice en términos de costos lo siguiente, y aquí nuevamente utiliza el ejemplo histórico y va a la Primera Guerra Mundial, que es otro caso de esos de colisión aparentemente inevitable. Y dice así, estoy en la página 11, está acá y dice así, si solamente hubiésemos sabido, dice, para el momento en que se produjo la matanza de la Gran Guerra, que finalmente terminó en 1918, los actores clave habían perdido todo por aquello por lo que habían luchado o iniciado la lucha. El imperio austrohúngaro quedó disuelto. El Kaiser alemán tuvo que abdicar e irse. El zar ruso lo sacaron. Francia sangró por una generación y perdió una generación entera. E Inglaterra fue completamente desprovista de tesoros y de su juventud. Y entonces, ¿para qué o por qué todo? Si hubiésemos sabido. Y eso es un balance bastante interesante que nos muestra entonces ese día siguiente. Lo que les decía con Esparta y Atenas aplica también. Esas dos ciudades, piense usted, cada una de ellas como un ejemplo histórico de diversas virtudes y de diversos elementos políticos interesantes. Ambas se enfrentan en aquella guerra fratricida, si se puede decir así, porque étnicamente era la misma gente, y se barrieron al punto que no quedó nada. Entonces, aquello por lo cual se empezó la guerra ni siquiera valió, terminó todo en una hecatombe que no favoreció a nadie y ganadores como tal no los hubo. Sigo adelante entonces con el texto acá que nos presenta el profesor Graham Allison. Y fíjense, voy a leerles un poquito del índice para que vean ustedes, porque yo quiero hacer acento en alguno de los capítulos, no en todo, que el libro tiene su argumentación y su hilación, de acuerdo a lo que él plantea. Dice la parte 1, el ascenso de China, ¿no? El más grande jugador en la historia del mundo. Parte 2, lecciones de la historia. Atenas contra Esparta, 500 años, Inglaterra versus Alemania. Parte 3, una tormenta en ciernes, o que está preparándose, ¿no? Imaginen si China fuese solamente como nosotros. ¿Qué es lo que quiere Xi? Se está refiriendo a Xi Jinping. Luego el choque de las civilizaciones. Aquí está la tesis de Samuel Huntington, el profesor. Luego el capítulo 8, de aquí a la guerra. Parte 4, ¿por qué la guerra no es inevitable? Y ahí viene justamente lo que les decía en el capítulo 9, 12 claves para la paz. ¿Y a dónde vamos entonces desde aquí? Luego viene la conclusión y sendos apéndices, el apéndice 1 y el apéndice 2, que yo los considero sumamente valiosos, en particular el primero, que les decía, si le interesa, usted puede poner esto en Google y le va a llevar a la página del profesor Allison, en donde están diagramados los famosos 16 casos a los cuales quiero hacer alusión acá. Entonces, luego de leerles ese índice, paso a un pedacito de la parte de China, donde dice el más grande jugador o el más grande actor en estos momentos en el mundo. Y esto en relación a las cosas, cómo está creciendo. Dice así, estoy en la página 16. Dice, están los Estados Unidos y China destinados a una guerra. Dice, el mundo nunca ha visto nada como el cambio rápido y
tectónico en el balance global de poder creado por el ascenso de China. Si los Estados Unidos fuesen una corporación, hubiese representado aproximadamente 50% del mercado económico en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ya para 1980 habría declinado a un 22%. 3 décadas de doble crecimiento económico chino, doble dígitos en el crecimiento económico chino, ha reducido a los Estados Unidos a un mero 16% de la economía mundial. Fíjense ustedes, ¿no? Y esto se puede decir, en parte es cierto que ha habido otros actores que han crecido, sobre todo Europa ha tenido también importante desarrollo en diversos temas, pero China es innegable la cantidad de tajada del crecimiento económico que representa para la producción mundial. Entonces es muy importante verlo así. Dice acá, me voy a una página un poco posterior, estoy en la página 13. Dice, las otras eran con numeritos romanos, estas son con números ya arábigos, la otra supongo que era parte del prólogo, por eso les decía 16, ahora 13. Dice aquí en la página 13, las alguna vez vacías calles de Beijing ahora están llenas con más de 6 millones de automóviles. Mirando hacia atrás, en lo que fue aquella misión secreta diplomática a China en comienzo de los 70, Henry Kissinger, secretario de Estado que tuvo un activo rol en reabrir China al oeste, dijo: recordando a China en 1971, si cualquiera me hubiese mostrado una foto de lo que es Pekín hoy o Beijing hoy, 25 años después, yo simplemente habría considerado que eso es absolutamente imposible. Y puesto que no lo fue, fíjense ustedes. Y dice entonces, empieza acá el profesor Allison a dar sendos datos bastante concretos en términos de crecimiento económico. Atención, y esto es una cosa importante. Él va a hablar de mucha data económica en lo cual China, es cierto, es avasallante. El problema es que cuando usted empieza a estudiar la historia china, se va a encontrar con un país bastante particular, y llamémoslo país entre comillas, porque eso es primeramente un territorio enorme en donde han cohabitado diversas etnias, no todas ellas muy pacíficas en su historia en sí mismas. Además, si usted verifica la historia de China, usted se va a dar cuenta que, a grosso modo, prácticamente desde el siglo XIX, se han manejado dos países: la China de la costa, que es esa China que está casi completamente integrada a los mercados o moviéndose con ellos de mejor o peor manera, y la China interna, que es esa China de la Gran Marcha, donde está adentro en aquellas montañas. China tiene una cantidad de cadenas montañosas pequeñas por allí que hacen el territorio bastante agreste, y hay mucha gente que vive prácticamente en una especie de edad media. Entonces ese país ha tenido que trajinar el crecimiento económico por una parte y la ciudadanización de muchos de sus habitantes, cosa que no es sencilla, ni se dice así, a pesar de todo lo que hizo Mao Zedong con los dislates aquellos del salto adelante y la revolución cultural, y luego cuando empiezan a partir de los años 80 a regenerar un sistema económico que los saque de las hambrunas perpetuas del comunismo. A pesar de todo ello, China tiene todavía en términos internos muchísimos problemas, entre otras cosas porque está tratando de hacer algo que Europa hizo medianamente bien, pero que no es fácil de replicar, como es la creación de una clase media. Eso se dice sencillo, pero hacerlo, sobre todo en un país tan grande, es complejo. Y todavía, además, hay que decirlo, es un país que está viviendo la revulsión de los disparates de la economía planificada. Entonces ahí hay una cantidad de cosas, y muchas cosas además que se desconocen. La gente suele decir, no, China es un país que está en una especie de división entre capitalismo y comunismo. Eso es parcialmente cierto, sobre todo si no se maneja tanto la historia china. Muchas de las personas que están habituadas a conocer la historia de ese país dicen, mira, China tiene, en vez de esa escisión que existe a cierto nivel, no se puede negar, existe también la escisión profunda entre un confucianismo que jamás se ha ido y contra el cual Mao Zedong simplemente no pudo, y el legalismo. Y esas son dos tendencias, para el que conozca un poco de filosofía antigua china, que se produjeron siglos antes de Cristo, pero que todavía tienen inmanencia y tienen repercusión. Sigo adelante con el texto entonces, estaba leyéndoles. Dice acá, entre en el 2011 y el 2013, China produjo y usó más cemento que lo que usó los Estados Unidos entero durante el siglo XX. Bueno, esa cifra es espectacular. Es cierto, en infraestructura el crecimiento ha sido descomunal. 3 años después, otra firma de construcción produjo un rascacielos de 57 pisos en 19 días. Para decirlo, China construyó el equivalente de toda la política habitacional europea en solamente 15 años.
Eso es cierto, es decir, China ha tenido en cuanto a crecimientos económicos cosas descomunales. Sin embargo, les decía, les citaba el COVID como pie de página, porque detrás de toda esa historia de éxito, donde produjeron una vertebración ferroviaria increíble en poquísimo tiempo, donde han producido enorme cantidad de avances, incluso en materia espacial, en materia de satélites, todo ello. A la vez de ello, el COVID desnudó un país en donde la ciudadanía todavía está bastante desprotegida y bastante carente del apoyo del Estado. Es decir, había muchas cosas que se pueden discutir al respecto. En todo caso, este capítulo, que lo llama el más grande actor o más grande jugador en la historia del mundo, nos presenta cifra tras cifra tras cifra de contundentes crecimientos económicos, como lo maneja, dice aquí, estoy en la página 14. Hoy China está haciendo en horas lo que en Estados Unidos tarda años. Y esto es algo que se me recuerda o me lo recuerdan a mí casi a diario. Cuando voy a mi oficina en la escuela Kennedy, ¿no? Harvard Kennedy School, y la escuela de negocios de Harvard, y cruzo por el puente, pone acá, el puente sobre el río Charles, ¿no? En su oficina y tal. Y dice, este puente ha estado bajo reconstrucción más o menos por 4 años. En noviembre del 2015, Beijing reemplazó un puente de 1.300 toneladas, sustancialmente más grande que el puente que les estoy diciendo, en solamente 43 horas. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, ni hablar si les dijera entonces de la infraestructura en muchos países europeos, caso alemán, donde las reparaciones de las autopistas pueden durar años y años y están allí. Y aquí nos presentan a China como un país que resuelve de forma contundente la producción de infraestructura. Eso es innegable. También en materia educativa, ellos han hecho lo posible por tratar de hacer crecer el elemento, de llevar el país producir. Hay una cantidad de estudiantes chinos en diversas universidades del mundo. En fin, están tratando, repito, de producir lo más complejo, que es una clase media. Habrá que ver si esa clase media, una vez ya con apetencias económicas resueltas, no va a tener también apetencia de derechos o apetencias políticas. En ese caso, va a ser difícil que una cúpula de un partido como el Partido Comunista Chino, con toda la injerencia que puede darse sobre la vida privada de los sujetos, pueda mantenerse de una manera sólida. Eso lo dirá la historia, pero eso es un problema intestino, es un problema interno de China. Pasamos al capítulo de Atenas versus Esparta, y aquí él hace gala de lo que él dice que fueron sus estudios en materia de estudios clásicos. Y es muy interesante porque, repito, en la academia no es habitual que muchos académicos sean personas de una cultura relativamente amplia. Hay muchos académicos que solamente se leen los papers que tienen que ver con lo que ellos publican y de allí lo sacan con muy poca cosa, y más allá de eso saben poco, o estudian poco, o leen poco. No es el caso de Allison. Y Allison entonces acá nos presenta lo siguiente, fíjense. Página 28. Tucídides dejó pocos récords sobre su propia vida. Sabemos que nació a mediados del siglo V a.C. y que era un ciudadano de Atenas, una de las 2 ciudades más importantes o ciudades-estado más importantes de la Grecia antigua. Sabemos también que fue un general quien, exilado de su patria, viajó abundante o por muchas partes de la región del Mediterráneo en medio de esa gran guerra. Como Tucídides explica en la introducción de su trabajo, el propósito de su crónica es ayudar a futuros estadistas, soldados y ciudadanos a entender una guerra de tal manera que puedan evitar los errores hechos por sus predecesores. Y lo cita textualmente y dice así: si mi historia puede ser juzgada como útil por aquellos que desean extraer un conocimiento importante del pasado y como cierta forma de ayuda para entender el futuro, que en el curso de las acciones humanas es lo que sí debe parecérsele, si no reflejarlo, yo estaría contento. Es decir, Tucídides lo que dice, bueno, si este libro sirve para que en el futuro las personas puedan obtener de él una enseñanza clara, no solamente el relato de las batallas o de lo que pasó, yo me daría por satisfecho en ese sentido. Dice así, entonces, dice de Tucídides: mis compañeros de segundo año en la universidad y yo entendimos que la larga paz que precedió a la guerra entre Atenas y Esparta, pues no duró. Leíamos sobre el precioso experimento ateniense en democracia y el surgimiento de un poder creativo en casi todos los campos. Estos antiguos griegos esencialmente inventaron la filosofía, el teatro, la arquitectura, la escultura, la historia, la guerra naval y muchas cosas más. Y aquello que ellos mismos no crearon, ellos lo llevaron a alturas como nunca antes en pináculo en la historia humana. Entonces es cierto, esa tesis, por cierto, de que los griegos
griegos decían, nosotros no inventamos nada, pero todo lo mejoramos. Eso lo decían respecto al alfabeto, respecto a una cantidad de cosas. En Grecia, el poderío intelectual, sobre todo en el caso de Atenas, el poderío intelectual fue una cosa que duró por siglos. Todavía en tiempo de Roma, todavía los hijos de las familias pudientes los enviaban a Atenas a que estudiaran allá. Vino a ser el cristianismo que vino a acabar con la Academia de Platón y todas esas cosas, pero realmente durante siglos Atenas mantuvo lo que fue ese prístino brillo del poderío intelectual que durante un tiempo tuvo. En todo caso, volviendo al tema, aquí pueden ustedes ver la situación de la trampa de Tucídides. Lo repito, él dice acá, estoy en la página 29, lo que hizo a esta guerra inevitable, dice Tucídides, fue el crecimiento de Atenas y el temor que esto instaló en Esparta. Este es el fenómeno que yo he llamado la trampa de Tucídides. El fuerte estrés estructural causado por una potencia naciente que empieza a ejercerse sobre una que ya está dominando en tales condiciones, que no son solamente extraordinarias y hechos, digamos, inesperados, sino cosas de cotidianidad y de elementos de política exterior. Cualquier cosa allí puede desatar un conflicto. Y es precisamente lo que les decía, el factor de la chispa que puede darse cuando ya las tensiones están crecidas y ambas potencias se tienen en la mira, ambas, por lo que puede ser el futuro de ellas. Paso entonces ya a, aparte del caso de China y de Estados Unidos, que dejo a la selecta audiencia pues que discuta lo que le parece al respecto, los famosos 16 casos que él plantea. Acá la historia, aquí nos podemos dar un pequeño banquete histórico. A mí me gusta mucho y me parece muy prudente eso de argumentar tesis con casos históricos. A los historiadores no les gusta mucho porque ellos empiezan pues a buscarle los bemoles y los aciertos a esto. La ciencia política suele apoyarse mucho en la historia. Repetimos, es uno de esos debates intestinos que nos entretiene en la academia durante mucho tiempo y que nos hace pensar en opciones. En todo caso, él sí usa 16 casos históricos y yo se los coloco acá en pantalla para que los vayamos viendo. Fíjense ustedes, comenzamos. Ahí tiene usted el primero. Dice acá, tardío siglo XV, Portugal y España, ¿no? Dice aquí, Global Empire and Trade, imperio global y desarrollo comercial. Y ahí les decía los tratados de Alcazovas y el tratado de Tordesillas. Termina en no guerra, dice allí. El segundo, primera mitad del siglo XVI, Francia y los Habsburgo. Aquí viene la cantidad de guerras que comenzó Carlos V con la casa Valois. Eso es muy interesante. Luego Felipe II, su hijo, también empieza a manejar. Aquí vamos a ver conflictos intestinos desde 1529 hasta 1559. Eso va para largo. Luego, el número 3, siglos XVI y XVII, la casa Habsburgo contra el Imperio Otomano. Esto va a ser, es una manera un poco reduccionista. Se pudiera discutir si eso aplica. En todo caso, lo que sí hay que decir es que la expansión otomana, que ya se había dado en tierra, era un imperio importante, ya tenía control de buena parte del Mediterráneo. Al España empezar a crecer, se producen casos como la famosa batalla de Lepanto, 1571, donde Juan de Austria, comandando fuerzas paneuropeas, pues barre a los otomanos y le garantiza a buena parte de Europa acceso al Mediterráneo, cosa que antes no estaba sencillamente garantizada. Y además de eso, bueno, los otomanos asediaron 2 veces Viena, tomaron los Balcanes, en fin, mucho conflicto y sí termina, por supuesto, en guerra. Caso cuarto, primera parte del siglo XVII, los Habsburgos contra Suecia. Esto va a terminar con la Guerra de los 30 años, tiene que ver con Gustavo Adolfo, las expansiones de Suecia. Gustavo Adolfo, rey de Suecia, presentándose como el estandarte de los protestantes y se produce pues una guerra que va a tener tintes religiosos gravísimos y además de ello pues Suecia ampliándose por el Báltico, incluso llegando a tomar territorio de lo que hoy es Polonia, en fin. Luego el número 5, la República Holandesa e Inglaterra. Acá van a ser unas guerras sobre todo comerciales, van a ser muy interesantes. Ambos tienen dominios ultramarinos, ambos tienen las llamadas East India Companies, las compañías de la India Oriental. Ambos van a tener un desarrollo muy interesante. Al final gana Inglaterra y bueno, va a ser complicado. Terminó, sí, en guerra, como lo pueden ver. Luego, número 6. Francia contra Gran Bretaña. Esto es siglo XVII y siglo XVIII. Y acá, bueno, va a haber cantidad de problemas, sobre todo tienen que ver con territorios. Va a haber, según entiendo, disculpen ustedes,
Va a haber también el caso de la Guerra de los 7 años. Aquí está Luis XIV, la expansión de Francia, la Liga de Habsburgo. Es decir, aquí hay una cantidad de factores. Termina nuevamente en guerra. Fue inevitable y no había mucho deseo de evitarla tampoco. Luego siglo XVIII, siglo XIX, Reino Unido y Francia. Bueno, aquí vemos poderío marítimo inglés versus creciente poderío. Entra Napoleón. Hay cantidad de factores que mueven alianzas y guerras. Luego, mediados del siglo XIX, Francia y el Reino Unido contra Rusia. Bueno, aquí van a tener ustedes, luego de las expansiones, esto es algo que se estudia poco. Rusia había expandido fronteras luego de sus guerras con los otomanos. Ellos habían tenido 2 guerras con los otomanos, si no recuerdo mal, 1806, 1812 y 1828, 1829. Tuvieron acceso al Mar Negro. Rusia se va expandiendo con la teoría famosa de Catalina de Rusia, que decía que la mejor manera de cuidar sus fronteras era ampliarlas. Va a tomar gran parte del territorio de lo que sería Europa, Finlandia, en fin, parte del Medio Oriente. Eso no gustó y se produce un frenazo con Francia e Inglaterra. Luego, Francia y Alemania es la famosa guerra franco-prusiana. Yo no le hubiera puesto Alemania, fíjense que la banderita allí es distinta. Es Prusia, Francia y Alemania. Eso es lo que produce en 1871 en Versalles la fundación de Alemania. Luego, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, China y Rusia con Japón. Esto es una guerra que va a venir ganando Japón, que era una potencia creciente allí prácticamente contra Rusia y Japón. Todavía existen ciertos conflictos territoriales con algunas islas del norte de Japón y Rusia. El siglo XX entramos ya, bueno, Estados Unidos e Inglaterra. Acá muy interesante, dicen, no hubo guerra. Y es muy interesante aquí porque, por ejemplo, el caso venezolano estuvo mezclado allí. En 1895, el famoso secretario de Estado Richard Olney, que fue el sujeto que, blandiendo un poco la tesis de la doctrina Monroe de 1823, le dijo a los ingleses que había que resolver las cosas de otra manera y se avinieron a hacerlo. Y este y otros de los casos que manejaron esos 2 países pudieron resolverse de forma pacífica. Ojo, pacífica para ellos, pero en detrimento de Venezuela, porque el famoso laudo de París fue un desastre donde hubo incluso elementos de racismo que todavía se discuten y que todavía no se han resuelto. Pero en todo caso, no hubo guerra entre estas 2 potencias, la potencia creciente, que era los Estados Unidos, y la potencia establecida, que era el Reino Unido. En cambio, cuando entramos ya a comienzo del siglo XX, Reino Unido y Alemania, bueno, ahí sí entonces dice aquí Reino Unido apoyado por Francia y Rusia, y Alemania, bueno, ahí sí se produce directamente la situación de la Primera Guerra Mundial, que es harto conocida, 1914-1919, que produce la disolución de varios imperios, como les decía. Luego, mediado del siglo XX, y ya viene la llamada Segunda Guerra Mundial. Lo único que tienen en común es que muchos países intervienen, son 2 guerras de carácter absolutamente distinto. Aquí aparece la Unión Soviética, Francia e Inglaterra contra la Alemania nazi. Vean la banderita allí. Luego tenemos a mediados del siglo XX Estados Unidos contra Japón. La ponen aislada porque fue una guerra. Todo esto se resolvió con un conflicto bélico. Y bueno, las consecuencias terribles que en uno y otro caso produjo. Luego 1940-1980, la llamada Guerra Fría. Fíjense ustedes, muy interesante, los Estados Unidos y la Unión Soviética, poderes globales con sendas partes o áreas de influencia del globo, pero termina en un no conflicto. Aquí podemos arguir la tesis que llaman deterrence policy, ¿no? Y además de ello, la presencia de las armas atómicas que garantizarían pues que no hubiese posibilidad de una tercera guerra o posterior a eso, o de otra guerra después de eso. Aquella famosa frase de que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con piedras y palos, ¿no? 1990 hasta el presente ponen acá áreas de influencia política en Europa y tampoco hay conflicto. Él después explica por qué. Ponen acá el Reino Unido y Francia, esto era cuando estaba en la Unión Europea, y Alemania, y cómo se fueron dirimiendo las diferencias que tenían esos países. Con eso pueden ver ustedes, pues lo que les decía, la forma apasionante de ver la situación geopolítica de los países, que le permite a cada uno de nosotros humildemente pues hacer nuestro estudio y nuestra coalición de factores. Si usted tiene un mapa mundi, puede perfectamente disfrutar entendiendo cómo se manejaron cada uno de estos conflictos. Y mi humilde recomendación es que vaya a la página del profesor Allison y busque los textos, porque él amplía, incluso recomienda literatura y pone cosas allí que son bastante interesantes. Hay otros conflictos, y se los leo por encima para no explayarme demasiado, que también son apasionantes, porque él pone 16, pero esto ni se agota con esos 16 casos, ni es que esos 16 casos están a prueba de bala. Es decir,
Aquí hay mucho por discutir y mucho por pensar. Son tesis abiertas. Las ciencias sociales tienen esa virtud. Mucha gente lo ve como un defecto, pero en realidad es una virtud que podamos discutir ampliamente sobre diversos casos. Les pongo el segundo de los gráficos, que son otros casos que se puedan discutir. Y fíjense ustedes, algunos terminan en guerra, otros no. Ponen acá, disculpen, el caso número 1, mediados del siglo XVI, Dinamarca contra Suecia termina en guerra. Número 2, a comienzo del siglo XVII, España contra Holanda, o los Países Bajos, digámoslo así. Guerra, sí. Mediados del siglo XVII, área común de Polonia y Lituania contra Rusia termina en guerra. Número 4, comienzo del siglo XVIII, Suecia contra Rusia termina en guerra. Comienzo del siglo XVIII, Gran Bretaña contra Rusia, no se produce guerra. Mediados del siglo XVIII, Austria contra Prusia, guerra. Mediados del siglo XIX, el Reino Unido contra Francia, no hubo guerra. Es una de las excepciones que hubo allí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es interesante en cada caso, repetimos. No quisiera explayarme porque cada uno de estos tiene enorme cantidad de detalles históricos que son fascinantes. Tardío siglo XIX, España contra Estados Unidos. Es la guerra de 1898 cuando España pierde las 3 últimas colonias, entiéndase Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Entonces, allí, guerra. Número 9, tardío siglo XIX, comienzo del siglo XX, Reino Unido contra Rusia, no hay guerra. Mediado del siglo XX, Unión Soviética contra China o China, no hubo guerra. Sin embargo, hubo bastante tensión entre ambas, a pesar de que cooperaron en algunos casos. Caso número 11, mediados hacia tardío siglo XX, Unión Soviética con Japón, no hubo guerra. Y ahí tienen que ver también algunas de esas islas que les decía. Tardío siglo XX, Irán, Irak, guerra. Y muy interesante ese caso, ¿no? Mucho por discutir en él. Tardío siglo XX, Corea del Norte contra Corea del Sur, no guerra. Hasta ahora no se ha dado eso. Tardío siglo XX, hasta el día presente, Japón y China. No ha habido guerra, a pesar de que la historia de esos países sí tiene un historial importante de guerras y de conflictos intestinos de una y otra parte. Como les decía, es sumamente fascinante poderse explayar en estos temas que van dando argumentos diversos en materia histórica. Tengo entonces acá la última parte que sería lo de las 12 claves para la paz. Eso las repaso y ya con eso cierro esta reseña. Bueno, y usted se preguntará, y con razón, luego de este diagnóstico y de toda esta revisión y arqueo histórico de casos para argumentar esta posible trampa de Tucídides, en donde vemos que algunos casos terminan resolviéndose como guerra y otros no, ¿cuáles son las claves para evitar esta colisión en curso, este curso que va llevándose a una colisión? ¿Cómo podemos evitar eso? Y entonces acá el profesor Allison produce lo que pudiéramos llamar un pronóstico o una serie de efectos deductivos sobre los mismos casos históricos. Ellos también tienen acepciones que podríamos discutir en diferentes escenarios históricos. Queda de cada uno, pues repito, discutir estos temas y hablarlos. Esas son cosas, si usted además de los casos expuestos tiene otros, por favor, colóquelos acá en los comentarios para poderlos pensar. Sería muy interesante porque, le repito, acá no se ha agotado el tema. Él simplemente está proponiendo una fórmula para interpretar algunos casos en la historia, que usted puede verlos así o no, pero vale la pena así discutirlos. Paso entonces a las llamadas 12 claves para la paz. Las coloco en pantalla para que las podamos leer en conjunto. Las voy leyendo, creo que no hay mucho que comentar porque algunas de ellas son bastante evidentes. Número 1, fíjense ustedes, dice así. Autoridades superiores pueden ayudar a resolver una rivalidad sin que se llegue a la guerra. Eso sería la tesis de Kant de la paz perpetua, ¿no? Si usted tiene una autoridad superior, ella podría actuar como intermediario, como fórmula para que no se dé el caso. Si lo quiere ver con lo que citamos de ejemplo, tenemos allí, por ejemplo, a Portugal y España acudiendo al Papa en ese momento a que dirima las diferencias con la línea de Tordesillas, por decir un caso. Hay otros ejemplos históricos, usted se lo dejo para que allí exponga lo que mejor considere. Número 2, si los estados se encuentran unidos dentro de grandes instituciones económicas, políticas y de seguridad, ello puede contener un desarrollo histórico normal. Lo que él quiere decir con desarrollo histórico normal es ese curso hacia una colisión. Entonces, si están mezclados con instituciones económicas y eso ya implica que es más difícil. Si quiere verlo, la número 2
en cierta manera deriva de la número 1 como tesis. Número 3. Estadistas inteligentes y astutos hacen virtud de la necesidad y diferencian claramente entre deseos y carencias. Muy interesante esto porque está justamente en el liderazgo. Hay gente que suele obviar esa línea y el liderazgo tiene mucho que ver para acentuar la posibilidad de un conflicto o no. Y allí es clave la idea de un estadista, es decir, una persona que pueda tener una concepción de Estado, no solamente de un gobierno. Número 4, el timing, la oportunidad es crucial. Bueno, por supuesto, eso es una cosa importantísima. Es decir, no es solamente, fíjense ustedes que los griegos en eso eran grandes maestros. Antes del templo de Delfos, que era donde le daban a usted los oráculos de lo que podía suceder o no, estaba una capillita que era de Kairos, y Kairos significa justamente eso, la oportunidad. Porque cualquier presagio o pronóstico tiene que ver con la oportunidad en la cual se solicita. Seguimos con el número 5. Puntos culturales comunes pueden ayudar a prevenir el conflicto. Es decir, si hay elementos que manejan las culturas entre ellas, aquí está aplicando un poquito también la tesis de Huntington, ¿no? En la medida en que las culturas tienen vinculaciones, simbiosis, cosas, eso hace el conflicto más difícil. Sin embargo, fíjense ustedes, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial fue entre países muy similares. Nada hay nuevo bajo el sol excepto las armas nucleares. Ahí hay poco que decir. La destrucción masiva, la destrucción mutua asegurada, así la traduje yo, ¿no? En inglés se le conoce como MAD, es decir, Mutually Assured Destruction, MAD, que significa también loco o locura. Es en realidad una guerra de locura total. Eso es una cosa que fue una tesis durante mucho tiempo y que se habló desde los años 60 y 70, que de haber una guerra pues sería de destrucción absoluta. Número 8. Una guerra caliente entre superpoderes nucleares ya no es una opción justificable. Acá se le sale la impronta liberal. Infortunadamente hay gente que no piensa como el señor Allison y que sí la ven justificable desde otros puntos de vista. Los líderes de superpotencias nucleares deben, sin embargo, estar preparados a arriesgarse en una guerra que quizás no puedan ganar. Esto se contradice con lo anterior. Él ve aquí el asumir estandartes de cosas que no pueden ser negociables, como por ejemplo la libertad individual, las democracias, etc. Eso es importante. Ese punto 9 trae mucho por discutir. Número 10. Interdependencia económica profunda sube los costos y por ello mismo hace improbable una guerra. Esa tesis está comprobada, es cierto. Se supone educadamente que en la medida en que haya más imbricación, más intercambio comercial, el comercio mata el conflicto porque previene los intereses de uno y otro sentido. El comercio y las necesidades mutuas nos van acercando. Eso es una de las hipótesis liberales fundamentales en las cuales uno dice hace el comercio, no la guerra. Número 11. Las alianzas pueden ser una atracción fatal. Aquí está hablando justamente de Tucídides. ¿Por qué? Porque cualquier chispa, en la medida que hay una alianza, hay muchísimo mayor factor de riesgo que se puede producir en algunos de los países aliados, que tenga roce con otro y que eso termine llevando. En el caso de Tucídides tenemos Corinto, pues tenemos una cantidad de historias allí que el propio Tucídides explica y bueno, lo que fue pasando y que terminó en la colisión frontal entre Atenas y Esparta. Luego, el número 12, el desempeño interno de cada país en términos político-económicos es determinante. Acá está planteando, sobre todo en el caso de algunos países que tienen o que buscan una guerra para evadir los conflictos internos, sobre todo si son gobiernos autoritarios, que en la medida en que haya un buen desarrollo interno económico y político, las cosas pueden ser más fácil en términos de pacificidad, de pacífico, de paz. Ahí tienen ustedes pues las famosas 12 claves para la paz. Se las he presentado, yo mismo las acopié, las traduje allí como pude. Aquí está Destinado para la Guerra, el libro de Graham Allison, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy, según entiendo. Es un libro que recomiendo a quien interese esto y sobre todo recomiendo pensar el tema. ¿Estamos realmente en curso hacia una colisión entre estas dos potencias? Prácticamente nadie en el mundo se vería libre de una tal incidencia, de un conflicto tal, y vale la pena pensarlo. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar acá junto a ustedes. Si esto de alguna manera los motiva, les estimula, márquelo con la campanita que estaremos tratando de proveer otros textos en la medida en que el tiempo lo permita. Es desde acá también el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.